¿cómo es posible que de un lado a otro la cosa cambia totalmente? Pero hay esa línea imaginaria, es como que cambia, es el otro lado de la moneda. Sí, sí, sí. Entonces entras por ahí ¿cuál es el recorrido cuando entras a Argentina? Es una línea recta de la ruta 81, bastante desolada y bastante habitada por gauchos argentinos, y que logro tener contacto con ellos. Era muy gracioso, me sentía como en... Perdón, que te interrumpa. Entiendo que estabas allí descansando y llegó un gaucho auténtico, o sea, no venía de un set de una película, sino que ese es su vestuario diario Sí. para hacer sus labores cotidianas, y te impactó mucho verlo de esa forma. ¿Lo podías describir para nosotros? Bueno, yo en ese momento estaba despinchando, me acuerdo que había tenido, no sé si era un tercer pinchazo en el día, de esos pinchazos fantasmas que uno no entiende a dónde, pero son cosas finitas. Bueno, estoy despinchando, estoy así como muy enfocado con la vista baja, y de repente escucho el galopar y digo, bueno, alguien vendrá, alguien pasará, pero se detiene. Cuando levanto la mirada, veo un tipo así grande en su caballo, un caballo hermoso, y empieza a hablar con nada de imitación o como decíamos, sacado de una película, es su día a día. Sí, sí, sí. Entonces empezamos a hablar, se baja, se presenta, deja mostrar su facón, su Sí, sí, cuchillo, sí, sí. me dice cómo me puede ayudar, bueno, intercambiamos, espera que yo termine de reparar el pinchazo, lo reparo, inflo y nos vamos. Nos vamos así como saliendo del set de la película, y nos vamos unos kilómetros, él desaparece, pero en ese trayecto me encontré también a varias personas que transitaban ahí. Qué bonito. Sí, sí. ¿Y cuál fue la primera ciudad grande que encontraste en Argentina? Eh, bueno, paso por Salta, obvio un poco Salta, y esos 1000 kilómetros me llevan hasta Asunción, O pero sea, ya en Paraguay. ya, sí, por supuesto. En Asunción, digamos que no estuviste mucho tiempo. No, yo iba más que todo eh, porque ya me agarró el camino ahí, dije, ya estoy acá, me vuelvo a encontrar con gente muy querida, Fabiola, que era la encargada de este taller de bici, me repara la bici, luego me presenta a Emilio, un gran amigo de ella. Y bueno, termino quedándome en Asunción más de lo que había pensado. ¿Cuánto te quedaste? Creo que han sido 10 días, me parece. Fabiola aparece en esta película que se llama Partiré al amanecer, o Al amanecer partiré. Además, Perdón, sí, que sí. es el nombre del libro, ya se lo vamos a enseñar. Al amanecer partiré fue la primera samaritana para con la negra, pero hubo muchos samaritanos que no solo te cuidaron a ti, sino que cuidaron de la negra. ¿Y de qué forma? Bueno, ya después estás en Asunción y ya entras por otro lado a Argentina o a Buenos Aires. Sí, entro como el noreste de Argentina, casi frontera. Bueno, voy a las cataratas del Iguazú. Pero cuéntanos de esa experiencia, que Sí, eso no, fue mágico. sí, porque me encuentro, antes de salir de Paraguay, me encuentro con una pareja belga, que ellos iban para Asunción, o entraban a Paraguay, nos encontramos casi en la frontera. Hacemos unos intercambios porque yo había conocido a una pareja, él es argentino y ella es suiza, que me hospedaron se llama Cabañas Austria. Entonces, yo les doy el contacto de ellos para que se queden con estas personas, y ellos me pasan el contacto de Luciano, que es el presidente de una asociación de ciclistas amateur en Foz de Iguazú. Así que son de esos momentos que uno dice, yo me pude haber ido por otra carretera y nunca coincidir. Pero bueno, coincidimos, me dan el contacto, llego donde Luciano, y Luciano primero se me queda viendo como, pero yo no le he dado el contacto a nadie, él no sé quién es,
claro, logra ver la bicicleta que estaba cargada, entonces entiende que viajo en bicicleta. eh, con, yo con cero portugués, él tal vez con cero español, nos hicimos entender y es tal vez como de mis primeros contactos con eh, gente de habla portuguesa. Así que me hospeda en su lugar que tiene para viajeros, me presenta toda su comunidad, su gente, incluso me da entradas para ir a ver a las cataratas y una de las represas más grandes del mundo. Sí, y luego entro a Argentina. Exacto. Entiendo que conseguiste en uno de esos tantos contactos que hiciste, porque hiciste muchas amistades espontáneas sobre la marcha, conseguiste unos amigos donde pudiste no solamente quedarte, sino trabajar en Buenos Aires por unos días. ¿Recuerdas eso? Sí, cómo no. ¿Nos quieres compartir un poco de eso? Bueno, me acostumbré también a vivir con lo que conseguía de comida. Y no es que no la pasaba mal en términos de alimentos, no, siempre me parece que comí bien, pero el ejercicio que hacía arriba de la bici eran entre 100 y 120 kilómetros por día. Y eso me acuerdo que me demandaba mucho, yo a veces terminaba con el apetito desbordado, pero mi trabajo en Buenos Aires fue justamente en la cocina de un restaurante. Y yo era el encargado de las ensaladas, de los postres, de limpiar la loza, no sé cómo le dicen, Sí, 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 sí. de limpiar los platos, Claro. lavar los platos. Sí. Y también el encargado de tirar la comida. O sea que Pero no la tirabas toda. no, Y menos en Argentina. sí, sí. No sé, ellos tienen la fascinación de las porciones son muy grandes, entonces el cliente casi nunca se termina la porción y regresa gran parte de un plato que yo mismo preparaba hace 30 minutos antes. Entonces, me acuerdo que en ese trabajo que duré tal vez unos 2 meses, habría aumentado unos 5 kilos por todas las comidas y Claro, comí claro, claro. muy bien. Yo sé, yo sé, yo sé. Aquí tenemos que hacer una pequeña aclaración para todos ustedes y es que, si mal no recuerdo, Marcelo, el presupuesto diario para tu viaje eran $5, ¿cierto? Y uno de esos, digamos, de esas reglas de oro que tú impusiste o te autoimpusiste era hasta donde pudieras no dormir en hoteles a no ser de que fuera estrictamente necesario. ¿Nos cuentas un poquito de eso? Bueno, siempre creo que uno de los objetos que tenía en la bicicleta que era indispensable era mi tienda de campaña o carpa. Y eso me permitía, una, considerarme muy independiente y otra, que no me tenía que preocupar por hospedaje. Así como tú lo has dicho, a menos que fuera una situación extrema. Pero incluso la tuve, esa situación extrema, perdón que me adelante, pero la tuve en Egipto y me negué rotundamente a ir a un hotel, pues me puse muy terco y dije, no, voy a dormir en mi tienda de campaña. Esa y no montar a la negra en un camión o en un carro, en una volqueta, eso no, nunca lo hiciste. Claro, si no fuese algún problema que me impedía continuar, claro, claro. No lo hacía. Exacto. No, deseé muchas veces, pero cuando deseé y tal vez hice parar a alguien, nunca nadie paró. Oh, bueno. Entonces, nunca lo subí. Ok, bueno, salimos de Argentina y nos vamos para dónde, Marcelo? El Reino Unido, Londres. Perdón, subo a Brasil. Subes a Brasil y te toca nada más ni nada menos que el carnaval en Salvador Bahía. Claro, esa es una segunda vez que regreso. Eso fue en la segunda vez. Y que regreso porque tuve que regresar. Por otras razones que puede que más adelante te animes a contarnos. Sí. Entonces, te vas de ahí de Argentina a Uruguay. Brasil, y de Brasil logro, creo que una semana antes que empiece el Mundial, logro un boleto muy barato
hacia Londres. hacia Londres. Y lo logro porque todo el mundo quería entrar a Brasil en ese momento. Claro. Nadie quería salir. Claro. Bueno, un buen momento para El salir. mejor momento. Y en el Reino Unido pasaron demasiadas cosas, pero si en alguna parte creo yo que, no, en todas partes te trataron bien. Lo que pasa es que el Reino Unido pues obviamente tiene todo su encanto y tenías, o sea, la magia de este periplo tuyo es que yo no sé cómo hacías para sacar de la chistera, a ver si me entiendes, toda esa cantidad de contactos, no solamente de los warm showers y de todos estos hostales no sé si se dice así, de bicicleteros o de personas que andan en bicicleta y te dateaste muy bien de dónde y cómo llegar. Y entonces un amigo te llevaba a otro amigo y ese amigo te contactaba con alguien y tú lo dijiste ahora, cuando empezó ese periplo no había nada más grato, más satisfactorio, más feliz de saber de que ibas a llegar a un sitio y que te iban a recibir con una sopa caliente. Pero no sé si fue en Escocia o en Gales o en dónde fue, no solamente te recibieron con la sopa caliente, sino que te tenían trabajo. Cuéntanos de eso. Bueno, yo llego a esa parte con Victoria y Tom, con una pareja de londinense que se había aburrido de la vida de Londres y se fueron a Penrith, que es casi es su frontera con Escocia, y tenían una granja. Así que yo consigo el contacto de ellos gracias a un viejo libro de woofing, que significa trabajo en granjas orgánicas, un voluntariado. Así que los contactos, en realidad los contactos porque hacía mucho frío. Para mí, vengo de un país extremadamente caliente, -10 grados, es intransitable. Así que empiezo a averiguar. Una de las opciones era o pagar hospedaje, casi $50 por día, ni aunque tuviese el dinero lo hubiese hecho. Así que opto por la opción de contactar a esta pareja, que curiosamente me responde, me dice, sí, estamos acá. Es muy raro que alguien nos escriba en esta época del año, mucho menos en bicicleta, pero estamos acá, hay mucho trabajo, así que eres bienvenido. Me tomó unas semanas poder llegar, mucho frío, me recriminé mucho de por qué no leí un poco más por el tema del clima, pero finalmente llegué y resultó una experiencia muy agradable. Y te tenían una casa para remodelar. ¿O eso fue donde? Eso fue en Londres. Ah, eso fue en Londres, perdón. Sí. Perdón, me adelanté. Me atrasé, no sé. No, sucedió antes, pero todas esas cosas, creo que en Europa fue el lugar donde yo llegué pensando que iba a ser el continente más caro o más difícil tal vez de transitar, y fue totalmente lo contrario. Sí. Fue uno de los continentes bastante acogedor, muy fácil de transitar, y en ese tema de los contactos, a mí todavía me cuesta explicar cómo sucedía. Tuve muchos contactos, ese del amigo, o que llegaba a algún lugar y justo esa persona necesitaba algo, así como un intercambio. No, me pareció excelente. No, con el mayor respeto, Marcelo, te quiero preguntar esto y eres completamente libre de compartirlo o no, pero hubo una persona que te dio un tip de oro, un consejo de oro en Europa y que te ayudó mucho y que también lo aplicaste en Japón. No sé si quieres hablar un poco de eso. Sí, como no, Gautier. Gautier, sí. Un hermano, como a él le gusta decir, un hermano de ruta. Sí, hermano de ruta. Un hermano del alma. Fue muy curioso porque Gautier, un francés de una familia clase media, empecinado en darle la vuelta al mundo a los 21 años, en bicicleta. Hay algo que me pareció eso asombroso. Pero tal vez el muchacho, no sé, en Francia o en muchos lugares de Europa, a los 21 años piensa tal vez trabajar, empezar a ver cómo forma su futuro. Pero pues no, Gautier estaba empecinado en darle la vuelta al mundo.
y había ahorrado 2 años para ello. Y nos conocimos en La Rochelle, abajo de Rennes, como al oeste, En Francia, ¿verdad? sudeste de Francia, sí, sudoeste de Francia. Y desde ese momento, como que estábamos destinados para hacer un ensamble, como se dice en francés, y terminé viajando con Gautier 5 meses. Pero Gautier, aparte de la diferencia de edad que teníamos, que eran 12 años de diferencia, me enseñó muchas cosas. Y entre ellas, bueno, eso que siempre le agradezco, de comer de la basura. Eso suena muy duro para quien lo escucha, pero obviamente ya explicadito y desmenuzado va a ser mejor. ¿Cómo es eso de comer de la basura? Bueno, Europa, no toda Europa, Europa del Oeste, a ver, Francia, Inglaterra, España, Suiza, toda esa parte, Alemania, Italia, hay un estudio que dice que el 30% de lo que ellos producen va a la basura de la comida. 30% de lo que se produce en comida me parece bastante. Y lo comprobé. Cuando llegábamos al supermercado, nos íbamos directamente a los contenedores de basura. Solo hacía falta levantar y ahí estaba un contenedor lleno de comida. Claro, En su mayoría, me atrevería a decir que el 80% en buen estado. claro, claro. Comida en buen estado, simplemente era tal vez un pan que no se vendió el día anterior. Unas salchichas o qué sé yo, que estaba próxima a vencerse. Pero entonces cuando uno dice de la basura, lo que pasa es que hay que explicarlo un poco. Obviamente todo venía empacado y estaba limpio y ustedes simplemente lo limpiaban, lo lavaban y se lo comían. Y entiendo que, perdóname que lo diga, te diste los banquetes, o sea, los banquetes, porque aquí entre nos, que no me escuche aquí Marcelo, pero él llevaba, digamos, yo lo voy a llamar así, corrígeme si no es así, pero llevaba una ración para la guerra, que eran unos fideos, o sea, unos espaguetis y un atún y de pronto miel y avena que solías comer en el desayuno, Sí, eso ¿cierto? era como lo infaltable de la sección de cocina, Sí, del lado izquierdo de la alforja. así es, así es. Nunca faltaba eso, nunca. Sí, En sí. cualquier lugar siempre lo tenía, pero en Europa eran eso, exactamente, es un banquete. En España tiraban mucho chorizo, jamón. En Italia mucha pasta. Eh, en Alemania mucha salchicha. Bueno, luego todos los vegetales. En Francia mucho queso, mucho pan. Así que como lo típico de los países lo encontraba en la basura. Qué maravilla. Ya que tocaste el tema de las alforjas, me diste una gran idea para continuar este maravilloso conversatorio y es que nos cuentes a todos qué había en esas alforjas. Yo sé que al principio habían muchas cosas. En la mitad del periplo ya tú dijiste, yo no necesito esto, ¿cierto? Y entonces, dinos así por encimita cuál era ese equipaje de Marcelo Revelo. Bueno, en la forja izquierda, si voy en la bici, siempre en esta forja izquierda estaba todos los implementos de cocina. ¿Qué eran? Bueno, estaba una estufa a gas propano, una estufa de petróleo, de gasolina, todas las cucharas de madera, la cafetera, eh, la avena, miel, fideos, atún, todo lo que iba encontrando de cocina ahí en esta alforja izquierda. Perfecto, perfecto. La forja delantera derecha estaba la computadora, la cámara, los lentes, todo relacionado como a la tecnología, que era limitada a la cámara y a los lentes. En la forja delantera era como arriba el manubrio, era tal vez lo que yo consideraba una de las cosas más importantes, que era mi pasaporte y algunos billetes. No era el billete, el dinero fuerte. Ya vamos a ir a ese punto. Y atrás eran abrigos de invierno, ropa que no ocupaba muy a menudo, libros, repuestos de bici y tal vez algunas botellas con agua o algo de eso. Qué maravilla. Bueno,
Vamos a preguntarle a Marcelo dónde guardaba el billete fuerte y ustedes se van a sorprender. Eh, Surgió la noche antes que me despedí de mi padre. Me acuerdo que estaba reuniendo todo lo que había eh, acaparado como en 6 meses de trabajo. Luego mi padre llega, me entrega un rollo de billetes, total que hace casi un mundo de $5.000. Y una locura para llevarlo Encima. encima, claro, porque siempre fui ajeno a eso de las tarjetas de crédito y todo eso, entonces, y bueno, entonces, ¿cómo puedo llevarlo? Y no sé cómo surgió que entre el manubrio y la parte que cae como al tenedor, ahí hay un Un huequito, compartimento. sí, un compartimiento que termino llamándolo el tubo escondite, Así es. porque para abrir eso se necesitan unas llaves. Claro. Entonces lo hice rollito, luego en un plástico y puse ahí como el grueso del billete y lo que iba necesitando como para la semana lo ponía en la alforja delantera. Espectacular. Pero ahí pasó mucho tiempo en el tubo escondite. Sí. Y nadie lo encontró. No, no, no. Nadie lo, Hasta ahora que lo divulgo. hasta ahora, Sí, hasta sí, ahora. pero Pero a siempre partir de fue ahora lo vas a guardar en otra parte. en otro tubo Así escondite. es. Hay una cosa que acabo de recordar, Marcelo, corrígeme, no estoy bien seguro dónde fue, si mal me estoy por allá como en California o en San Diego, en donde llegaste donde un familiar y un amigo te ofreció trabajo, pero eso no resultó y se perdió el boleto que compraste, pero fuiste a comprar a la negra. Cuéntanos esa historia brevemente. Sí, eso es el inicio como el preparativo del viaje. Bueno, un descalabro que tengo pensaba que era un amigo que me ofrece trabajo y en el momento ya de la verdad me dice, no, no, o se cayó todo o nunca existió. Pero luego consigo otro tipo de trabajo, reúno plata y me voy a San Diego, más o menos unos 120 kilómetros de donde vivía con mi primo Fernando, que me alojó. Me fui a comprar a la negra a la casa, al negocio de Matt, un norteamericano, que bueno, siempre nos comunicamos por correo y cuando llego, primero le llama la atención, pero ¿por qué elijo ese tipo de bicicleta? Porque se sabe que es una bicicleta para largos viajes. Entonces la compro y al final como que se emociona y me hace una propuesta, me dice que si de verdad le doy la vuelta al mundo y yo regreso a esa tienda, bueno, él me iba a devolver los $1.350 que gasté por la bici. ¿Y lo cumplió o no? ¿O no has Yo, vuelto? yo No, tú sí lo cumplí, cumpliste, sí. él. No, Ah, no no. volviste. Regreso, nos reconocemos. Me dice, no, que no lo puedo creer, lo que pasó, porque eso fue yo regreso 6 años Porque después. eso duró el viaje. Sí. Entonces llego a su tienda, me reconoce, eh, me pide alguna disculpa de porque está en una situación económica no Oh, muy buena, oh, pero a cambio me repara toda la bici con todos oh. los componentes, que más o menos la mitad de lo que había costado. Qué maravilla, Y ¿no? no, Bueno, ya que increíble. estamos hablando de ese amor verdadero, dediquémosle un capítulo a la negra y quiero que tú mismo nos cuentes todo sobre la negra. Me viví en Bola Negra eh, porque me había metido en la cabeza que tal vez necesitaba una bici como más eh, fuerte o más específica de la que yo había conocido primero en el 2009, que había comprado una bici de $150. Entonces dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Empecé a leer más sobre bicicletas, como que me empecé a meter más en ese mundo. Y la negra es un marco de hierro eh, hecho por Surly, una empresa norteamericana, y es diseñada para largos viajes. O sea, tiene todo, las partes para poner los radios, la forma para no que se canse mucho por las grandes distancias, y es pesada, por ser un marco de hierro es bastante pesada. Pero a mí me interesaba más que fuera pesada, que fuera rústica,
antes que fuera liviana, porque en realidad lo que yo buscaba era algo que durara, algo fuerte, no era una competencia lo mío. Claro. Y desafortunadamente, y por muchas razones, tuviste que abandonar a la negra por algunos meses en algunos países, ¿cierto? Pero ya contaremos de eso, cuando la tuviste que dejar con gente de toda la confianza y qué sé yo. Bueno, devolvámonos otra vez, Marcelo, y estamos en Europa. Qué más conociste de Europa en tu periplo? Europa del Este, que es uno de los lugares que más recuerdo, porque tal vez es el lugar más sufrido y que ha tenido las guerras más cercanas, y por alguna razón la gente sufrida es como la que termina siendo la más bondadosa o la más comprensiva, y me sucedió en Europa del Este. Claro. Y que tú te sentabas a hablar de la guerra con estas personas, si mal no recuerdo, de Yugoslavia y de estos países, Bosnia, Herzegovina, etcétera, etcétera, y te interesaba mucho. Y no faltó quien se interesara por esa guerra de El Salvador y que te preguntaron también sobre esa guerra. Claro, era un tema bastante recurrente si entrábamos en términos de guerra, porque por mucho tiempo creo que El Salvador fue conocido no por otra cosa más que la guerra civil del 80 al 92, que fue una guerra bastante Cruenta, fuerte, sí. sí. Entonces imagino que en Europa se escuchó mucho de eso y lo asociaban también con los sandinistas, en ese tiempo muy fuerte en Nicaragua. Total, total, total. Y aquí, qué pena con todos ustedes. Lo que pasa es que son demasiadas historias. Es un libro de 450 páginas que justo esta mañana terminamos para poder hacer esta entrevista. Y hay una cosita que se nos quedó en el tintero al comenzar, y es que Marcelo, así como nosotros, somos grandes hinchas y apasionados por el fútbol. Entonces, hubo un jugador de esos que marcó la historia y que hizo parte de aquel seleccionado del Mundial de Fútbol de España 82. Y cuéntanos un poquito de esa historia y cómo terminó la historia de esa camiseta, brevemente. Yo antes de salir de El Salvador, contacto a Jorge el Mágico González. Nada más ni nada menos. Sí, entonces logro contactarlo, me cuesta mucho dar con él, pero finalmente doy con él. Y mi idea era, cuando pasara en algún momento, sabía que iba a pasar por España y me podía enviar a Cádiz con mucho gusto. Y la idea era llegar a Cádiz y llevar una camiseta autografiada por Jorge. Entonces yo cuando contacto a Jorge, le explico cuál es la idea, el encantado, porque es un amor recíproco. Jorge creo que no puede vivir sin su Cádiz y Cádiz no puede vivir sin Jorge. Por más que tuvieron desplantes, son palabras del Gaetano, la gente de Cádiz dice, el jugador más bohemio que ha tenido el club, pero el que le ha dado más. Y todavía lo recuerda, ¿cierto? Sí, sí, es como, si lo tengo que comparar, es como Maradona en Nápoles. Tal cual. Y entonces estás, creo yo, en un hotel, en un hostal, trabajando, y la gente se comporta de maravillas contigo. Y desafortunadamente en esa semana el presidente y los directivos del club están viajando, entonces no puedes ir a entregarles la camiseta y tienes que esperar. Pero cuando vas y se las entregan, ellos no le paran bolas y de alguna forma te hacen pensar de que esa firma no es real, de que eso no lo firmó el Mágico González. Entonces tú decides no regalársela al club y se la das a un gran amigo que encontraste en el hotel. ¿Es así? Sí, sí, se la doy a José Piñeiro. José Piñeiro, nos encontramos de casualidad. Yo estaba buscando un hotel que quizás ni existía, y él era el dueño del hotel La Alquimia. Alquimia, exactamente. Y empezamos a hablar y dice, no puedo creer que conoces a Jorge. Y le digo, bueno, aparte tengo una camisa. El tipo se queda pálido. Dice, no, es imposible. Le muestro la fotografía y ahí como que la cuestión da un giro. No sé si tanto amor fue por Jorge o no sé, no lo sé,
Pero al final, como tú bien lo dices, tengo como ese encuentro con los directivos que dudaron, hasta incluso una fotografía, es muy difícil dudar de una fotografía. Bueno, ellos lo hicieron, digo, entonces no, como que no merece que deje una camiseta que es algo, una iniciativa mía, no es que ellos me la habían pedido, no, yo la quería llevar, entonces resuelvo dejándosela a José, a José Piñeiro, que me había permitido trabajar, que me permitió trabajar en su hostal, el tipo muy querido, toda la gente muy querida, y era muy difícil porque ya para ese momento yo ya había encontrado muchos candidatos, hasta incluso Coqui, que es en ese momento era el alcalde de la ciudad. Digo, hay muchos candidatos a quien dejársela. Al final resuelvo dejándosela a José, que estuvimos a punto de encontrarnos en China, porque él hizo un viaje en moto.